estábamos aquí en esta, busquemos cualquiera, esta me sirve. Algunos ya lo vimos, los que no lo han visto, pues vamos a revisar eso más adelantico. Estábamos ayer en este, si no estoy mal, habíamos quedado ahí, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Bueno, estábamos haciendo el ejercicio de algo. Primero, revisar pericardio fibroso, lo más externo. Habíamos dicho, la capa que envuelve o la capa interna o la capa que tapiza al pericardio fibroso, que va a ser un pericardio seroso parietal. Y por obvias razones, al retirar ahí el corazón, se vino el corazón con el pericardio seroso visceral. ¿Para qué hacemos ese ejercicio? Me interesa es la manera que este pericardio seroso parietal envuelve. Porque él puede simplemente envolver y ser alguien ahí estático. No, envuelve, pero se toma un trabajo. Y el trabajo que se toma es, va circunscribiendo, va a una silueta. Y a su vez, separa, individualiza el pedículo arterial del pedículo venoso. Eso lo vamos a meter el dedo allá en el cadáver y vamos a mirar, vamos a tocar todo eso y vamos a percibir esa sensación. Entonces, lo primero que hago es lo que voy a hacer. Toda la historia que voy a contar ahorita comienza y termina en el mesocardio posterior. Y ya ubico a mesocardio posterior. El mesocardio no está hasta posterior sobraría, porque mesocardio es posterior, nadie va a localizar un mesocardio adelante. Pero bueno, el mesocardio posterior, como esa zona desnuda de peritoneo, y una zona donde veo que las láminas se encuentran. Y en el momento en que se encuentran, deja de ser parietal para entonces abordar hacia adelante, se desplazará. Tendrá una proyección hacia adelante para abrazar el corazón, ¿cierto? Pero aquí tengo ese pericardio haciendo eso. ¿Qué se crean? Recesos. Entonces voy a hablar de los recesos. Pero primero voy a describir cómo va a ser esa envoltura. La envoltura siempre va a comenzar en mesocardio. Entonces, el mesocardio posterior, la lámina sube. Y cuando sube, se va hacia la izquierda. Al subir y irse para la izquierda, comienza a envolver a esto que va a ser el tronco de la pulmonar, arteria pulmonar. Lo habíamos dicho, la pulmonar es como un tronco único que sale del ventrículo derecho, pero cuando avanza, cuando se va hacia atrás y hacia la izquierda, se bifurca porque va hacia pulmón derecho y pulmón izquierdo. Listo. Y cuando abraza, vuelve a la arteria pulmonar por su parte izquierda, llega a su cara superior y después envuelve a la aorta. Y cuando la envuelve forma algo que se conoce comúnmente como la medialuna de Haller. Medialuna de Haller. Medialuna de Haller. Baja y termina ahora envolviendo a la pulmonar por su lado derecho, baja y termina de comenzar el mesocardio posterior. Acabo de envolver e individualizar un pedículo arterial. Partiendo desde el mesocardio posterior, subo y me voy ahora hacia la derecha. Y hacia la derecha y hacia arriba, envuelvo a cava superior, voy a envolver a vena pulmonar superior derecha, bajo, envuelvo a vena pulmonar superior izquierda, inferior derecha, envuelvo a vena cava inferior, subo y llego otra vez al mesocardio posterior. Y ya cuando estoy otra vez en el mesocardio posterior, luego tomar como otro aliento y ahora decido irme hacia la izquierda. Y entonces voy simplemente a envolver a estos dos pedículos venosos, vena pulmonar superior izquierda y vena pulmonar inferior izquierda. Pero él se tomó un trabajo, y ese trabajo es la silueta individualizada. ¿Qué se forman? Recesos. Entonces me dicen, el receso que se está formando aquí es un receso entre la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha. Y se llama la fosita retrocava de Allison. Fosita retrocava de Allison. Bajo, y el otro receso está aquí. Entonces voy a encontrar un receso entre las dos venas pulmonares, superior e inferior derechas. Y voy a decir que es un receso interpulmonar derecho. Bajo y hago otro receso. Y envuelvo, el receso va a estar entre la vena pulmonar inferior derecha y la vena cava inferior. Receso de la vena cava inferior. Listo. Me voy hacia el lado izquierdo y aquí se forma entonces, pero si este era interpulmonar derecho, este receso que se forma tiene que ser interpulmonar izquierdo. Y subo y me forma el último receso. Entre lo venoso y lo arterial queda ahí un receso entre la vena pulmonar superior izquierda y la arteria pulmonar. Y le digo que es un receso pulmonar. Algunos le dicen receso pulmonar izquierdo, pero sé que ahí debe ser izquierdo. Receso pulmonar.
¿Listo? Eso se llama las reflexiones del pericardio. Eso es lo que acabamos de hacer. Reflexiones del pericardio. Entonces entenderé después cuando este joven se inflame, porque está sometido a patología, podré entender entonces qué es la manifestación que está dando. Cuando me hablen de esa fisiopatología y me busquen una base anatómica, podré entender, acordarme de estas reflexiones y que una inflamación de él, básicamente lo que va a hacer es alguna posible compresión sobre estos vasos y con la subsecuente sintomatología del paciente. ¿Cierto? Sí. ¿Dudas ahí? No, ¿cierto? Eso es muy fácil. Listo, sigamos hablando de este salido. Bueno. El otro ejercicio que voy a hacer, van ustedes a hacer, voy a observar esto. Voy a plasmarme o a ubicarme en la vena pulmonar inferior izquierda. Y voy a meter mis dedos. Y estos deditos míos deberán, inclusive en este le pongo una flechita, los deditos míos deberán recorrer este espacio. Y quiero recorrer este espacio y quiero llegar aquí. Todo ese espacio que está ahí no es una línea recta, no es vertical, no es horizontal, sino que es oblicuo. Entonces me dicen que este espacio de 10 centímetros aproximadamente se llama el seno oblicuo del pericardio. Seno oblicuo del pericardio. Ahora, cuando yo estoy parqueado aquí en el seno oblicuo del pericardio y miro hacia atrás, siento como una convexidad. Esa convexidad es una impresión, es un relieve de un órgano que está en el mediastino posterior, que revisábamos ayer. Eso es esófago, ¿cierto? Por eso les contaba, cuando hay problemas a veces de infarto de miocardio, cuando hay compromisos a nivel cardíaco, llámese infarto de miocardio, una de las posibles sensaciones que hay es dificultad a la revolución, por esa relación que tiene aurícula izquierda con esófago, no se olvide. Listo. Pero entonces también me dice esto, cuando yo meto mis deditos y siento esta convexidad, pero miro hacia atrás y hacia arriba, aquí estoy viendo ahora una concavidad, o sea que mis dedos llegan como ahí. ¿Es como un qué? Como el fondo de una bolsa. Entonces eso es el fondo de saco de Haller. El fondo de saco de Haller. Y si usted llega al fondo de saco de Haller y miro para arriba, pues simplemente me voy nuevamente donde comencé mi historia. Mesocardio posterior. ¿Sí? Nada más. ¿Qué otros excesos o qué otras huellas o accidentes anatómicos quedan ahí? Ahora un espacio de 7 centímetros aproximadamente, pero eso ya estaba hecho. Eso ya lo había hecho el organismo. Y era separar lo arterial de lo venoso. Y lo que cuesta los dedos es corroborar esa separación. Entonces voy a hablar de un seno transverso de Taylor. Seno transverso de Taylor. También vas a meter el dedito para que lo percibas y lo toques. Y lo sientes. Bueno, las dos últimas cosas con pericardio y no más, porque aunque parezca bobada, se necesita. Cuando yo hablo de las dos láminas de pericardio, seroso, visceral y parietal, y del espacio pericardio donde quiero concentrarme ahorita, pues estoy viendo cómo es un espacio que va de arriba hacia abajo, de anterior hacia posterior. Y cuando desplazo toda esta cavidad pericárdica que envuelve, habíamos hecho la reflexión 1 del pericardio haciendo la diferenciación de arterial con venoso. Y un saco pericárdico que envuelve a todo el corazón, en toda su dimensión, en la mancha amarilla, desde arriba, desde los grandes vasos, hacia adelante, hacia abajo, hacia los lados y hacia posterior, con una excepción que era mesocardio posterior, cara posterior de la aurícula izquierda. Listo. ¿Qué pasa con lo verdecito? Lo verdecito va a ser pericardio fibroso. Con pericardio fibroso quiero imaginar de dónde comienza, pero si yo miro esta figura no me sirve. Y si miro esta, pues tampoco. Ninguna me sirve para entender dónde comienza. El pericardio fibroso va a comenzar arriba, insertándose en la cara anterior del tronco arterial brachiocefálico. Y desde ahí baja. Entonces ya desde ahí puedo tomar esta figura. Esto es lo que me está representando eso. Baja, lo mismo, hace el mismo recubrimiento. Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia posterior, vuelve a todo el corazón, pero tiene algo de particular. El pericardio fibroso ya no deja zona desnudez. El pericardio fibroso tapiza el mesocardio posterior por su cara posterior. ¿Sonó raro? El pericardio fibroso tapiza el mesocardio posterior por su cara posterior. Lo tapiza por detrás. Y cuando sube, vuelve a arteria pulmonar y termina donde comenzó, solamente que no por delante, sino por detrás.
o sea que termina en la cara posterior del tronco arterial traqueocefálico. Dice la envoltura, quiero conocer esa envoltura. Cuando esa envoltura se inflame, necesito saber qué le está pasando ahí. ¿Listo? No más. Fácil, no hay problema con eso. Bueno, ligamentos. Me ponen aquí a referenciar algunos ligamentos que sirven de fijación a este pericardio. Ya los conocemos. El más importante. No va a tener más o menos importancia, pero es como el más robusto. Eso no le puede negar. El ligamento pericárdico frénico. Pero resulta que el pericárdico frénico es un ligamento más dinámico del que me habían contado, porque tiene una parte que es anterior, una parte izquierda y una parte derecha. Y con la parte derecha del ligamento pericárdico frénico me recuerdan algo cuando miro esa figura. Y es que la parte derecha, o el pericardio, además de fijar pericardio con diafragma, hacia la derecha o la porción derecha del ligamento pericárdico frénico, asegura y le da el lecho fibroso para la vena cava y evitar su colapso. Listo. Muy bien. Más, ya los conocemos. Externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior. El cérvico pericárdico, que hacía dos cosas: era la pared posterior del timo, de la celda del timo, pero a su vez era un medio de fijación para pericardio. Bien feo, esa manchita se ve como fea, pero es un ligamento que llega a la cara posterior y superior del pericardio fibroso. Y es un ligamento, aquí lo trato de esquematizar, aquí no se ve, pero la literatura me dice que va a ser vértebro pericárdico. O sea, aquí en este nivel pudiera referenciar algo que vendría como así. Pasa por encima del callado de la aorta y viene de cuerpos vertebrales. La literatura me lo plantea desde C7 hasta T3, cuerpos vertebrales, desde posterior, desde arriba hacia abajo, de posterior hacia anterior. No hay una figura, pero creo que ya nos podemos imaginar a esa manchita blanca que venga así pasando por encima del callado de la aorta y Buchet me lo muestra ahí. Hueso. Listo. Los demás no tienen nombres y se consideran ligamentos accesorios. Esos son como los principales. Tengo otros que son accesorios. Este creo que no le puso nombre, pero al menos aquí me quitó el guito. ¿Se alcanza a ver ahí con una manchita así? Bueno, esa relación que tengo ahí. Estos ligamentos son visceropericárdicos en su conjunto. Pero estos visceropericárdicos no tienen nombre individuales, sino en su conjunto. Van a ir ¿de dónde? Del exófago, cara anterior del exófago, a la cara posterior del pericardio fibroso. Uno. El segundo, y todo va a ser por la relación que existe ahí. ¿Qué es lo otro que tengo cerca ahí? La tráquea y bronquios principales derechos e izquierdos, desde la cara anterior de los bronquios principales derechos e izquierdos a la cara posterior del pericardio fibroso. Lo otro que tengo ahí cerca, las venas pulmonares, traen su envoltura, vimos el pedículo. Aparte de ese pedículo, no solamente envuelve el ligamento triangular y el pedículo pulmonar, sino también, ya que está ahí tan cerca, entonces manda proyecciones de fibras desde las venas pulmonares, cara anterior, hacia la cara posterior del pericardio. Medios de fijación, accesorios viscerales. Algunos hablan de pronto de parte de la envoltura de pleura que de pronto se fija porque tiene alguna relación con pericardio. Sin embargo, son accesorios. No digo que no sean importantes, pero hay otros más importantes, pero hay que revisarlos, ¿no? Como medios de fijación. En estas reflexiones que haríamos, pudiera determinarse desde ahí. Claro que también ahí tengo la aponeurositis del longus colli. Y tengo músculos también prevertebrales que están excitados en T5. Entonces pudiera también ser de ahí. Pero no sé de esas cosas. De todas esas envolturas y músculos y aponeurosis que tengo, de ahí se desprenden las historias para enviar tabiques que contribuyen no solamente a la función que ellos tienen propia en el órgano, en este caso en la columna, sino que mandan ligamentos accesorios para los vecinos que están ahí. Es todo dinámico, dinámico. ¿Sí? Buena reflexión. Bueno, listo. El problema, vascularización. Necesitamos este jovencito y lo quiero bien vascularizado. ¿Por qué? Porque necesito que todo lo que le ocurra a él pueda dar signos de alarma. Eso sí, necesito alarmas tempranas. Entonces voy a poner inervación y irrigación a este pericardio. Lo voy a dividir en dos partes, porque unas ramas van a ser para, me imagino algo,
para pericardio seroso visceral, como está tan cerca del corazón, creo que la misma irrigación y inervación del corazón será la misma del pericardio seroso visceral. Mientras que para pericardio fibroso y pericardio seroso parietal, deberán ser ramos que estén como más periféricos. ¿Sí me hago entender? Con ese concepto. Entonces, si yo comienzo a leer esto, le voy encontrando como lógica al asunto. Revisemos a ver qué me dice la literatura. Esta es la literatura. Bueno, dicho, lean a ver qué les parece ahí como raro. Si yo pienso en pericardio seroso, parietal y en pericardio fibroso, voy a acordarme de todas las ramas que de pronto me habían mandado que tengo que ver ahí con eso. Pericardicofrénica de mamaria interna. Puedo pensar en ramos que estén aquí cerca. Bueno, a mí me contaron que la aorta también daba ramos pericárdicos, ramos pericárdicos de la aorta. Ojo, pericardio seroso, parietal y pericardio fibroso. Estoy hablando de esa historia. Segundo, pues sí, ramos esofágicos. Voy a encontrar esa relación de ramos esofágicos que van para el esófago y que pueden y que tienen la necesidad, y es muy lógico, que den irrigación a pericardio fibroso. Otra estructura que esté cerca, ramos bronquiales. Ramos bronquiales de los bronquios que van para bronquios y una relación tan estrecha. Tiene que darle irrigación al pericardio. ¿Qué otra está por ahí? Así como él, miren que doble vía, porque algunos ramos que habíamos dicho que cuando llegaban al pericardio iban al timo. Ahora me devuelvo. Ramos que lleguen al tímico pueden colaborar en la irrigación del pericardio. ¿Cierto? El hecho, ahora, la última relación que le pongo, y de vasos sanguíneos ya no periféricos, sino por el hecho ahora de que el pericardio está asentado en el diafragma, entonces le ponen las diafragmáticas. Inclusive algunos se van más para allá y no solamente hablan de las diafragmáticas superiores, o sea, las que llegan, no solamente las que llegan a la cara superior del diafragma, y ahí ya abarco todo el contexto, sino también inclusive algunos que llegan por la cara inferior. Y tienen razón. Las mediastínicas, aunque van con destino a lo que es las caras mediales de los pulmones, también van hacia pericardio. Entonces, todas las mediastínicas que teníamos también pueden colaborar en la irrigación del pericardio. Ejercicio hecho. Queda difícil ese ejercicio. Cuando uno lee todo eso, parecieran que son como muchos, pero es que es lo menos que me puedo esperar de una irrigación de un órgano tan importante, de una envoltura que está relacionada a un órgano como el corazón y de todos los vecinos que están a su alrededor. Queda claro ese concepto. Esos son de esos temas que hoy tienen que quedar listos y que no necesitan volverse a leer. Porque le aplico, ¿qué? Lógica. ¿Sí? ¿O no? ¿Estamos? Bueno. Y entonces me quedo que eso lo vamos a hablar ahorita. Ya cuando pienso en pericardio seroso visceral y pienso en esa envoltura más interna, ahorita vamos a hablar de estas jovencitas. Pero desde ahorita les pongo nombres, las coronarias. Derecho e izquierda. Ahorita hablamos de ellas. Lo dejo ahí para eso. Inervación. Drenaje venoso. Bonito poner arterias. Lo difícil es buscar el drenaje. ¿Dónde drena? Pero bueno, la historia la puedo contar con los dedos de la mano. Si quiero buscar el drenaje venoso del corazón. Esa todavía no se la voy a contar, porque esa es otra historia que traigo con coronarias. Quiero revisar el drenaje venoso del pericardio seroso parietal y de pericardio fibroso. Este último todavía no. No están preparados. Ahorita los preparo para eso. ¿Dónde manda el drenaje venoso? De todo eso que acabo de enviar. La historia deberá ser un drenaje que deba ser hacia posterior y debe ser ácidos o semiácidos. ¿Sí o no? Pero como tengo pericárdicos de mamaria, seguramente van a terminar en tronco venoso brachiocefálicos, derechos e izquierdos, a través de las mamarias, de esas ramas que nacieron de mamarias. Sean bronquiales, sean mediastínicas, pericárdicofrénicas, terminan aquí, en los troncos venosos brachiocefálicos, derechos e izquierdos. Y obviamente un drenaje que será posterior, que va hacia ácidos, semiácidos, miácidos accesorios. Ya, ¿no más? Se pueden contar con la mano. Señor. Si el drenaje se tomara por ahí, ¿se podría transformar en las intercostales? Para irrigación no tanto, intercostales no tanto. Más bien las ramas propias que nacen de la mamaria interna. Aunque también hay una relación de ligamento externo pericárdico que pudiera de pronto llevar algo, pero no es la más importante.
y el poco de drenaje venoso, más importante. Me queda un drenaje venoso, que es el que se puede volver más complejo. Este de aquí para arriba es muy fácil, pero por tener ramas arteriales, diafragmáticas, por encima y algún protagonismo por debajo, implica que también pueda tomar algo de drenaje venoso que vaya hacia cava inferior. Pero solamente por la relación que hay y la posibilidad de que algunos ramos que llegan por la cava inferior del diafragma, que le dan irrigación al diafragma, intervengan en una irrigación, una estructura que descansa sobre el músculo diafragma. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? La principal, la de arriba, esta sería muy secundaria. Listo. Hola. ¿La qué? Por la relación con los ligamentos, pero hay una separación entre esternón, o sea, la relación de esternón con pericardio y con corazón es con ligamentos externo-pericardio que le sirven de fijación, pero hay separación, tal vez a través de, pero son muy accesorias, estas son las importantes, como las más importantes. Listo, no problema. Linfáticos. Bueno, los linfáticos los tratamos ahorita, pero creo que los linfáticos que tratamos en diafragma serán los mismos que sirven para pericardio. Sin embargo, esa historia se las cuento ahorita. Pero puedo sí tratar unos que están vecinos, que no son propios de corazón, sino de estructuras que están vecinas. Y si pienso en esa vecindad, me voy para atrás. Intertraqueobronquiales, ¿cierto? Los que están ahí en la carina, y seguramente será la historia de pre- y laterotraqueales. Algunos retrotraqueales también. Y si me voy hacia atrás, hay una relación que ya la sé porque me la contaron ayer. Espacio infraácido aórtico entre pericardio con esófago. Entonces también tomará la vía de los exofágicos, prelateros y retroesofágicos. Y se me amplía la historia porque si sigo para atrás, eso se conectan con los. El resto de la historia no la sabemos. ¿Cierto? Y por relaciones con diafragma, no solamente pienso en los supra, sino en los infradiafragmáticos. Y ya con eso tengo celíacos, tengo cisterna de kilo, y también tengo conducto torácico. Listo. Muy bien. Bueno, nervios, facilito hablar de eso. Sí, plejo cardíaco. Vamos a ver lo complejo que es el plejo cardíaco. Vamos a mirar algo del contexto, de lo mínimo que ustedes necesitan saber, lo más importante. Voy a ponerle eso, plejo cardíaco. Pero para mí este plejo cardíaco, como palabra tan sencilla, debe ser algo muy complejo. Vamos a ver. Pero me sigo manteniendo. Mentira. Esa viene de diga más adelante. Terminamos esta parte y ya les hablo de la irrigación y inervación. Suave para después entonces vernos complejo. Relajados. Hoy estamos en paro, entonces no problema. Vuelvo a esto. Entonces, según esto, ya hice un ejercicio. Ya saqué las envolturas. ¿Qué otro nombre tiene el pericardio seroso visceral? ¿No lo buscaron por ahí? De lo que leyeron no le llamó algo la atención. Me pueden hablar, cuando me hablen de un epicardio, también nos están hablando de un pericardio seroso visceral. Por si acaso, porque hay términos que a veces ahí lo cargan y lo ponen ahí en ese contexto. Bueno, entonces ya salimos de eso. Empezamos de atrás para adelante. Sacamos sus envolturas. Ahí estaban listas. Entonces sigo en la descripción de corazón. Voy a mirar algunas cosas que de pronto no se ven tan bonitas en el corazón allá cuando lo tengo enfrente. Entonces vamos a revisar eso. Siguiendo con mi descripción de corazón, quiero hablar de esto que está aquí. Aunque ayer lo habíamos revisado, pero creo que no es tan bonito como verlo de pronto desde el atlas. Y hablábamos de un principio fundamental que hemos hecho siempre. Cuando necesito colocar músculos, necesito que los músculos estén sobre algo sólido. En los miembros están sobre huesos, pero en otros sitios del cuerpo, donde quiero colocar músculos y no tengo paredes fijas o paredes sólidas, siempre lo primero que necesito que es formar un armazón. Y en este caso la parte fibrosa del corazón va a estar dado por un armazón circular. Y ese armazón circular que me dice que es una malla de colágeno, pero fibrosa, organizada, más dura, va a ser unos círculos que le digo los círculos tendinosos de Lowell. Creo que en esta figura hay algo
En esta figura hay algo interesante. ¿Qué le hace falta a ese corazón? Entonces, si yo miro un corazón, ahí tengo aurículas y tengo los ventrículos. Aquí lo que hicieron fue un corte, me quitaron las aurículas, estoy viendo solamente los ventrículos. ¿Listo? Entonces tengo círculos tendinosos de Lower y van a ser esos dos círculos, a la redundancia, que están situados, por lo que estoy viendo ahí, en una región de transición entre los ventrículos y las aurículas. O sea que estará sobre un tabique, y ese tabique será el tabique aurículo ventricular. Aurículo ventricular. Sin embargo, los círculos tendinosos de Lower no solamente son esos dos huecos grandes, sino que él se proyecta hacia anterior. Y cuando se proyecta hacia anterior, va a formar también otros dos circunferencias, también circulares, también fibrosas, ahora para servir de lecho a los huecos. Y esos huecos van a ser para el paso orificio aórtico y orificio pulmonar. O sea, para permitir el paso de arteria aorta y arteria pulmonar. Pero esos círculos tienen algo adicional. ¿Qué es? Y es que de los círculos van a salir o se proyectan hay unas proyecciones fibrosas de ellos que son conocidas como las valvas. Y entonces resulta y pasa que en el lado derecho del corazón, el lado izquierdo, voy a encontrar una abertura que tiene dos valvas. Antes se habla de la válvula bicúspide. Y en el lado derecho tengo una abertura, tres proyecciones que tiene tres valvas. Entonces le digo válvula tricúspide. Entonces, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, la estructura que se interpone entre ellos es una válvula tricúspide. Y en el lado izquierdo, entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, la válvula que se interpone es la válvula bicúspide. ¿Qué sucede en la aorta y en la pulmonar? El orificio aórtico y el orificio pulmonar, primero, están fijos, están sujetos, están asegurados por una proyección fibrosa que se conoce como filum coronario. Es un bracito que sale cuando hago la constitución y cuando formo esos anillos fibrosos para la aorta y la pulmonar. Hay una interconexión que se llama filum coronario. Pero a su vez, los círculos, tanto pulmonar como aórtico, se conectan con el círculo tendinoso del Lower izquierdo y con el círculo tendinoso del Lower derecho a través de esto que está aquí y a través de eso que está aquí. Los trígonos fibrosos. Entonces tengo un trígono fibroso izquierdo y tengo un trígono fibroso derecho. Entonces quiero que todas estas estructuras, porque el corazón se está contrayendo, necesito que tengan fibrosidad para que puedan no solamente evitar el colapso, puedan funcionar en apertura y cierre, pero también que la contractilidad mantenga una integralidad. Me hago entender el contexto, ¿cierto? Muy bien, no más, ¿quedó claro? ¿Qué pasa con estas valvulitas? Bueno, entonces tengo el orificio aórtico y el orificio pulmonar. Ahí lo que me está mostrando es que también esos huequitos van a tener unas proyecciones membranosas que también van a ser valvas. La diferencia es que aquí estas valvas van a ser 3 en el aórtico y 3 en el orificio pulmonar. Y la reunión de tanto en las bicúspides o tricúspides como en la aórtica y en la pulmonar, la reunión del círculo tendinoso más los repliegues forma la válvula. Si ahí me señalan esto, yo digo válvula. Pero si me muestran todo el conjunto, digo válvula. Lo mismo aquí. Aquí voy a tener valvas. Y la reunión de los círculos más las valvas me va a formar las válvulas sigmoideas o semilunares. Entonces tengo válvulas sigmoidea o semilunar aórtica y válvulas semilunar o sigmoidea pulmonar. Listo, no problema. Hacía un ejercicio ayer. Yo me imaginaba, les decía ayer, esto es mi círculo tendinoso del Lower, es lo que primero se forma. Pero me dicen, a partir de un círculo tendinoso, me tienes que formar 4 cavidades. Y si el círculo tendinoso lo tenía ahí, es para que sobre él se inserten los músculos. Entonces, ¿cómo deben ir los músculos? Así, así o así. Deben ir así, ¿cierto? Entonces los músculos se van a insertar por encima y por debajo de los círculos tendinosos del Lower. Deberán ser de forma
como elíptica. Entonces voy a insertar sucesivamente músculos por encima y músculos por debajo, y al final de toda esa disposición de malla muscular me quedan 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, por encima y por debajo de los círculos teninosos del lóbulo. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí me hago entender? ¿Será que habrá diferencia entre las fibras musculares? Sí. ¿Qué diferencias habrán? Seguramente habrá diferencia entre las fibras auriculares y las fibras ventriculares. Las ventriculares deberán ser más largas, ¿cierto? Que las auriculares. Entre una aurícula y otra no hay diferencia entre fibras, son iguales. La otra diferencia que lógica deberá haber es si hay diferencia entre las fibras musculares que conforman a los ventrículos. ¿Sí hay o no hay? Sí, ¿por qué? Pues el ventrículo izquierdo es donde sale la aorta, es el que tiene la contractilidad, porque él se encarga de que esa contractilidad salga esa sangre que tiene que repartirse. O sea, la contractilidad del ventrículo izquierdo es mayor. Por ende, las diferencias entre fibras van a ser más largas y más gruesas en el ventrículo izquierdo si lo comparo con el derecho. Por lógicas razones, entre aurículas y ventrículos pues deberán ser más largas las ventriculares. Y entre las aurículas no hay diferencia. Lo otro lo miramos allá, que son los músculos papilares. Eso lo miramos allá, sobre el corazón. ¿Listo? No más. Eso lo vemos bien. Eso también lo vemos bien. Sistema cardiomental. Bueno, con este apartado del sistema cardiomental, que también se lo voy a mostrar allá, hay unas relativas. Revísenlo, pararme aquí a eso, pero eso cambia. Porque es que estas dimensiones van a cambiar dependiendo del corazón. No es el corazón de ustedes al mío, vuelvo al ejemplo. Entonces estos diámetros pueden variar, los espesores de las paredes pueden variar. Yo sé que van a hacer la lectura sobre eso, por favor, ya en esa partecita. Yo voy a situarme en esto, sistema cardiomental. ¿Qué tiene de especial este sistema cardiomental? Me dice, mire, el corazón tiene algo que se llama el automatismo cardíaco. Y el automatismo va de la mano, es porque tengo una estructura dentro del corazón que guía a esos latidos que hace el corazón. Y los latidos ya sé que son una contracción que es sístole y una dilatación que es diástole, una relajación que es diástole. Y que va a hacer primero las aurículas y después los ventrículos, que primero es el lado derecho y después el lado izquierdo. Y esa ritmicidad se la da algo interno que él tiene, que se llama el sistema cardionector. ¿Qué es el sistema cardionector? Esquematizado aquí, Puchet me lo dice, es una esquematización para mostrarme que esta bolita que está aquí arriba debe ser un nódulo sinusal. Y me dice que el nódulo sinusal manda unas fibras que se van hacia abajo y se conectan con otro nódulo que va a estar en el piso de la aurícula. Esto va a estar en el techo de la aurícula derecha. Esto es piso de la aurícula derecha. Este otro jovencito, otro nódulo, que va a ser nódulo aurículo ventricular. Y que después, antes de llegar al nódulo aurículo ventricular, estas fibras deberán reunirse. Miren, otra esquematización. Nódulo sinusal, aurículo ventricular. Pero esas fibras que conectan antes de llegar aquí se reúnen y entonces me forman un nódulo que le voy a decir el nódulo de sangre. Nódulo de sangre. Formo nódulo de sangre y de ahí entonces sí llego al nódulo aurículo ventricular. ¿Qué pasa después de ahí? Se origina una fibra y esa fibra es esa que está esquematizada aquí y le voy a decir haz de is. Y el haz de is busca algo que se llama el tabique interventricular. Y en el tabique interventricular el haz de is va a dar un haz de is derecho e izquierdo respectivamente. Y cuando estoy ahí, cambiamos la figura. Ay, esta me sirve. Otra vista, sinusal, aurículo ventricular, aquí estaría el nodo de sangre. Aurículo ventricular, haz de is derecho e izquierdo. Voy buscando paredes de los ventrículos para abrirme, distribuirme. A esa ramificación, a ese ramillete de fibras, le voy a decir la fibra de Purkinje. Listo. Hablemos entonces de esto. Cuando yo estudié, hace muchos años, cuando ya sigo estudiando, cuando estaba en mi pregrado, no les voy a decir el año para que no me adivinen la edad, el concepto era que eso era nervioso. Eso no es nervioso. Entonces, ¿cómo hago algo que tenga un automatismo cardíaco?
como algo que es músculo, porque es parte del miocardio que se especializa. ¿Cómo tengo algo muscular especializado que transmita un estímulo eléctrico? Porque los estímulos eléctricos, como les he vendido la idea, es a través de nervios. Entonces yo puedo tener a un corazón sin nervios, denervado, y se contrae. Después de que tenga irrigación por coronarias, él se contrae. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, lo entenderán en el otro semestre, porque eso yo creo que lo han visto. En una bomba que se llama la bomba de sodio, potasio, calcio, cloro. Y iones, intercambio de iones positivos con negativos. Ese viaje de iones transmembrana, intercambio de esos iones positivos y negativos, lo que se traduce como un estímulo eléctrico, que es lo que en realidad lleva a esa ritmicidad y la contractilidad a nivel cardíaco. Entonces, el sistema cardionector está completamente, voy a decir lo siguiente, puede estar desconectado de los nervios y sin embargo el corazón funciona. ¿Sí me hago entender la idea, cierto? Sí, ya lo habíamos hablado y con otros lo vamos a hablar hoy en la mañana y mañana. Listo. Entonces voy a organizar bien dónde los voy a localizar porque se los voy a mostrar a nivel del corazón, dónde van a estar, dónde están esquemáticamente situados. Entonces, problemas. Si se les olvida que es atrionector, le pueden decir sinoauricular, le pueden decir sinusal o le dicen de K-flag. Y si quieren ser más específicos, entonces, bueno, ¿se acuerdan de esto? Sí, ahí están las fechas de creaciones de eso. Pues, diga la fecha, no, eso es ociosidad. Eso es ociosidad. Aquí, ¿cuál es la última palabra de la figura 9? Eso movimiento. Se acordaron, ¿cierto? Sí, en caso de visto, ¿cierto? Bueno, en esta esquematización que me hace Netes, le está mostrando no solamente la distribución. Bueno, me gusta mucho Buchel. Buchel me cuenta, bueno, tengo un nódulo sinusal, pero no solo el sinusal, porque es que las demás imágenes solamente demuestran el nódulo sinusal y las fibras repartiéndose por la aurícula derecha. ¿Qué pasó con la izquierda? Sí, necesito haces de fibras que salgan del nódulo sinusal y se repartan hacia el lado izquierdo. Por eso esta imagen es más esquemática. Pero la otra es más bonita. Entonces vamos a la bonita. Entonces, ¿qué es lo que me cuenta eso? Esto debe ser cava superior. Entonces estoy en el piso de la cava superior. Y en el piso de la cava superior tengo un engrosamiento que venía de una formación que era posterior y que era un surco. Entonces me decían surco terminal de IS. Eso es embrionario, que van a ver con el doctor Osis. Entonces en la formación cardíaca, una separación que hay entre lo venoso con lo arterial, se forma un surco terminal de IS, que es posterior. Él se va hacia adelante y cuando concluye hacia la parte anterior, se va hacia el piso de la cava superior y forma un engrosamiento. Se los voy a mostrar allá en el... También se los puedo mostrar. Ese engrosamiento se llama cresta terminal de IS. Y en la cresta terminal de IS, piso de la cava superior y techo de la aurícula derecha, se encuentra el nódulo sinusal. De ahí las fibras van por las paredes auriculares, doy el ramo hacia la aurícula izquierda, me reparto y baja. Y cuando baja, van buscando el piso de la aurícula derecha. Pero antes de llegar ahí, se reúnen y me forman el nódulo de sangre. Y formado un nódulo de sangre, que es casi imperceptible, ahí sí voy hasta el nódulo auriculoventricular. Entonces, generalmente uno le dice, el nódulo auriculoventricular se encuentra en el piso de la aurícula derecha. Doctor, sea específico. Bueno, entonces listo. Como hay que ser específico, entonces van a hablar de esto. ¿Qué se formó? El triángulo. Entonces es el triángulo de Koch. Triángulo de Koch. Pero como la idea es corcharlo, bueno, explíqueme cómo se forma el triángulo de Koch. Usted no se deja corchar. ¿Qué es el triángulo de Koch? Estoy viendo esto que está aquí, que como estoy en el lado derecho, porque estoy hablando de la aurícula derecha, voy a hablar de esto, que es el borde de la válvula tricúspide. Otra cosa que les voy a mostrar hoy, aquí en la aurícula derecha tengo dos huequitos, tres huecos. Desde abajo, ¿qué es? El orificio de la cava inferior, con su válvula de Eustaquio. Arriba, el orificio de la cava superior, pero medial, posteromedial, con respecto al orificio de la cava inferior, encuentro otro poquito.
El orificio es el seno coronario, ¿cierto? El seno coronario es una vena que vamos a ver ahorita, que desemboca ahí. Entonces voy a utilizar, ¿qué? El orificio del seno coronario. Y lo tercero, para delimitar el triángulo, es una porción del tabique interventricular que se proyecta hacia la aurícula, un relieve, y ese relieve se conoce como banda sinusal. Si se les olvida banda sinusal, se acuerdan tendón de Todaro. Cualquiera de los dos nombres. Tendón de Todaro o banda sinusal. Es una proyección del tabique interventricular hacia la aurícula. ¿Qué formé? Triángulo, triángulo de Koch. Piso de la aurícula derecha, sitio donde ubico a mi nódulo aurículo ventricular. ¿Listo? El resto de la historia deberá ser muy sencilla. ¿Sigo por dónde? Después del nódulo aurículo ventricular, sigue una porción que es el as deis. ¿Dónde ubico el as deis? Lo voy a ubicar en el tabique aurículo ventricular. O sea, piso de la aurícula derecha. Tabique aurículo ventricular. Si tomo esa dirección, voy buscando a alguien. ¿A quién busco? ¿Me quiero dirigir hacia dónde? Después de que tomo el piso del tabique aurículo ventricular, voy buscando dirigirme hacia el tabique interventricular. Esa es la misión que lleva el as deis. Y cuando llega ahí el as deis, vuelvo y repito, se forman dos as deis derechos e izquierdos que recorren sucesivamente el tabique y buscan las paredes ventriculares derechas e izquierdas para repartirse y ramificarse como fibras de Purkinje. Listo. Hola. ¿La qué? Ya, bueno, ese es del tabique. Esa la hablamos sobre el corazón. Voy a tratar muchas cosas, las que podamos ver aquí, porque necesitan ese componente teórico, y las que pueda mostrar allá en el corazón, pues son las que no voy a decir. La pars membranosa la vamos a hablar allá, sobre el corazón. Listo. Genio. También hablan cuando se cierra el as deis, el as derecho, decía que las hablaba el recorrido con una bandereta ansiforme. Sí, también se la voy a mostrar por allá. Sí, la bandereta ansiforme. Ya ayer la vimos, ¿cierto? ¿Quién se acuerda que era la bandereta ansiforme? ¿La qué? No, hay varias. Lo que pasa es que, ese es algo que voy a hablar allá, pero bueno, ya que me lo están preguntando. Sí, creo que no tengo la imagen. Debe estar oculta. Las imágenes ocultas son las que no muestro, son las que salen en el. Era un chiste, era un mal chiste, ¿no? No tengo la imagen. ¿Por qué no me esperan hasta la práctica y les muestro la bandereta ansiforme? Lo que pasa es que yo tengo músculos papilares de primer orden. Los músculos papilares de primer orden, unos van a ser únicos, anteriores, gorditos o roquitos, y otros van a ser posteriores y van a ser más numerosos y largos. Ayer la reflexión que hacíamos con un grupo es que cuando yo decido contraerme y hago una sístole ventricular, voy a generar una presión tal en el ventrículo y necesito tener dos sucesos. Un suceso debe ser la presión que hay en el ventrículo, tiene que ser la suficiente para hacer que una estructura en el corazón evite el paso de la sangre del ventrículo hacia la aurícula. Si estoy en el lado derecho, tiene que ser la válvula tricúspide. Si estoy en el lado izquierdo, debe ser la válvula bicúspide. La presión que yo genero en el ventrículo tiene que ser la suficiente para que esa válvula se cierre. Pero a su vez, tiene que ser la presión suficiente para que se abran las sigmoideas o semilunares. Si estoy en el ventrículo derecho, tiene que ser la sigmoidea o semilunar pulmonar. Si estoy en el ventrículo izquierdo, tiene que ser la sigmoidea o semilunar aórtica. Pero también habíamos dicho algo. La presión que yo genere para que se cierre la válvula, tiene que haber un mecanismo eficaz para que esa presión que estoy generando a nivel del ventrículo cierre la válvula, pero a su vez esa válvula tenga alguien que sostenga y que la mantenga firme para evitar que la válvula se abre. Ya cerrada se vuelve a abrir no hacia abajo sino hacia arriba, o sea que se prolapse el soplo. Y ese alguien se llaman los músculos papilares de primer orden. ¿Cuál es el problema? Lo que les acabé de contar. Tengo papilares de primer orden únicos y papilares de primer orden que son más numerosos.
Cuando yo decido hacer presión, ¿quién tiene más probabilidades de soportar más la presión? Los que son más numerosos. El músculo que es único va a tener, a pesar de que es más gordito, va a tener que estar sometido a más tensión. ¿Qué hago entonces para que él pueda soportar esa tensión? Le hago un refuerzo. Y el refuerzo va a ser simplemente es mandarle más músculos que vayan hacia su base para ayudarle a que él soporte. Eso se llama la manteleta ensiforme o pilar septomarginal. Pero es que dicho en teoría se ve feo. Si los muestro en el corazón, me lo entienden mejor. Pero para no dejarlos ahí con eso. Pero no tengo la imagen. ¿Por qué? Porque es en el corazón donde se ve. Pero ese es el contexto teórico. Después lo buscamos allá en lo práctico. Listo. Bueno, problemas entonces con el sistema cardiovascular. Como es músculo y es parte de miocardio especializado, yo sé que mi corazón deberá subsistir porque tiene una irrigación que se da por unas arterias que se llaman las arterias coronarias. Luego entonces hay un taponamiento de una coronaria, pudiera pensar que debe seguramente, dependiendo si es leve, moderado o severo, el taponamiento de una coronaria traerá como consecuencia la muerte del músculo cardíaco, de alguna sección del músculo del corazón. ¿Sí o no? Ahora, esa muerte se traduce en un proceso después cicatrizal, que es una fibrosis. Los que tuvieron la oportunidad y cogieron el corazón que les mostré, se sentía un corazón duro, ese corazón que teníamos allá infartado. Pero, a su vez, si es una zona X o Y del corazón y se fibrosa, listo, yo esperaría que seguramente esa zona al fibrosarse y compararla y sentir en que está más dura, seguramente la parte contráctil de esa región no será tan contráctil, sino que pierde esa parte muscular, benéfica, de contractilidad, de sutura, de elasticidad. ¿Cierto? Pero el problema es si esa parte que se infarta muscular es justamente esa parte especializada llamada sistema cardionector. Porque si se afecta mi sistema cardionector, seguramente se verá afectado ese paso de electricidad, quien le da la ritmicidad al corazón. Entonces el paciente después de un infarto podrá sufrir de una arritmia. Todo el corazón late de manera como alocada. ¿Cierto? Listo. Ay, me acordé de algo y se me olvidó. Bueno, repítame algo. Listo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Necesitaré el paso que viene ahorita. Y créanme que siempre lo pregunto. Entonces ya tienen una pregunta fija para segundo corte. Corazón, irrigación del corazón completa. Específica. Específica. Listo. Entonces voy a empezar por esto. Empiezo por determinar, si tengo un sistema cardionector, cuáles van a ser las arterias que se encargan de la irrigación del sistema cardionector. En últimas, esta parte eléctrica se verá reflejada como, porque ustedes tienen la manera de poder estudiar esa parte eléctrica del corazón. ¿A través de qué? Conectan al paciente, a veces se prende un bombillo, ¿no? El electrocardiograma. Entonces, a través del electro es donde se ven reflejadas esas ondas eléctricas. Van a hablar de la onda P, Q, R, S, T. Van a hablar de polarización, despolarización, repolarización. Eso es bonito. Y a través de eso determinarán qué se afectó. Pero hoy, anatómicamente, no vamos a leer electro. Pero sí debemos conocer eso. ¿Qué hace cada coronaria y a dónde irriga y qué interviene? Empiezo por sistema cardionector. Nódulo sinusal, aurículo ventricular y arteris, arteria coronaria derecha. Arteria coronaria derecha. Si uno lee, la literatura le dice que el nódulo sinusal puede tener de las dos. Puede recibir de la derecha o de la izquierda. Eso yo no lo sé en mi paciente y no sé si está teniendo esas dos contribuciones. Lo determinan en los electros. Pero lo que sí sé es que en un mayor porcentaje de los casos, el nódulo sinusal recibe la arteria del nódulo sinusal, o también conocida como arteria de Geraud. Geraud. Vea, bonito nombre para chino. Y si es hombre, entonces Geraudelo. Bonito. Arteria de Geraud o arteria del nódulo sinusal, coronaria derecha. El resto de la historia, vamos a ver. Tengo esto. De pronto no me lo van a entender ahorita, pero más adelante sí. Se me olvidó algo que ya se lo voy a contar. Moore me cuenta algo. ¿Qué pasa con las fibras de Purkinje? Cuando miro las fibras de Purkinje, algo me llama la atención en las dos.
Lo amarillo son las fibras de Purkinje. Son más numerosas en el ventrículo izquierdo. Las fibras de Purkinje del ventrículo izquierdo son más numerosas y se van a repartir hacia la cara anterior y hacia la cara posterior. Entonces voy a buscar para lo amarillito. Estoy en el sistema cardionector. Para haz de is derecho y para las fibras de Purkinje derechas, la arteria se llama arteria coronaria izquierda. Arteria coronaria izquierda. Específicamente las interventriculares anteriores. Haz de is derecho, coronaria izquierda. Si me voy para las fibras de Purkinje y haz de is izquierdo, tengo dos problemas, porque va a ser territorio de la coronaria izquierda. Pero, ¿qué debo diferenciar? Haz de is izquierdo y las fibras anteriores de Purkinje, coronaria izquierda. Las fibras posteriores de Purkinje en el ventrículo izquierdo van a ser de coronaria derecha. Y ahorita miraremos quiénes son los protagonistas. ¿Quedó claro? ¿What? Y viceversa. Ahorita entenderemos un poquitico más lo grande de ese concepto. Sin embargo, señor. Son ramas septales. Te digo, ahorita voy a hablar ya de las ramas específicas. Estoy solamente haciendo un pequeño preámbulo para lo grande que viene ahorita. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Dos problemas que vamos a revisar. Primero inervación y después irrigación. Ahora sí voy a entrar con la inervación del corazón. Téngame ese concepto ahí que ya lo vamos a diferenciar. Ya lo sabemos, una contractilidad que va a ser sístole y una relajación que va a ser diástole. Sístole aumenta la frecuencia cardíaca, entonces voy a hablar de una taquicardia. Y cuando hay cuando entra el parasimpático, cuando entra simpático acelera el corazón, hablo de taquicardia. Cuando está el parasimpático que baja la frecuencia, hablo de una bradicardia. Esos dos sistemas van a estar pues, simplemente comandados por nervios que ya sabemos cuáles son. Vamos a recordar. Bueno, recordemos. ¿Qué quiero tomar? Esto que ya lo conocí, ¿cierto? Nervios simpáticos que nacían de la cadena simpática cervical, que eran nervios cardíacos. Cervical superior, cardíaco, cervical superior, medio y inferior. ¿Cuándo conocemos? Estos que les voy a presentar hoy. Estos que vienen por aquí. Porque acuérdense, entre más sea el enredo, es más fácil para entender. Parto de ese principio y lo sigo manteniendo. Entonces, ahí es lo que estoy viendo en esto. Esto que está aquí, que tiene que ser cadena simpática. Y este jovencito que viene por ahí, que tiene que ser el vago. El vago también me va a dar nervios cardíacos. Voy a encontrar nervios cardíacos superior, medio e inferior. El problema, bueno, vamos a solucionarlo. Cuando yo tengo los nervios que vienen del vago, por debajo del ganglio plexiforme del vago, ¿se acuerdan del ganglio plexiforme del vago? Por debajo del ganglio plexiforme del vago nacen los nervios cardíacos superiores, derechos e izquierdos. No problema. Sin embargo, un problema, que es lo que tengo señalizado ahí, es cuando ellos, como nervios cardíacos, los quiero enviar hacia corazón, porque resulta que ellos no descienden por cuello. Como son un poquito perezosos, mis nervios cardíacos que nacen del vago se anastomosan con los nervios cardíacos simpáticos cervicales superiores que nacen del ganglio simpático cervical superior. Entonces, en una sola fibra, mando esos dos estímulos, ahora sí con destino así, corazón. Primera parte de la historia. Segunda parte de la historia, esta figurita es bonita, Buchet. ¿Lista? ¿Anterior o posterior? Tengo las dos. Voy a trabajar con estas dos orejas en blanco y negro. Buchet no es... ¿cómo se llama la otra? El otro loco que ustedes manejan, ¿cómo se llama? No, falta de respeto. Tenéis. Pista anterior, pista posterior. Algo me está diciendo, pero identifico, ¿qué es esto? Cadena simpática. Esto deben ser los vagos.
Entonces, ¿cuál es la historia del nacimiento de los cardíacos del vago? Los superiores que nacen por debajo del ángulo plexiforme. Y una vez naciendo, anastomosándose con los cardíacos, nervios cardíacos simpáticos superiores que nacen de los ganglios simpáticos cervicales superiores. Listo, no hay problema. Cuando yo tengo aquí vago, este será el lado izquierdo y este será el lado derecho. ¿Qué pasa en el lado derecho? ¿Qué es esto? El nervio del laringo, nervio recurrente. Y entonces me dicen que del asa de los recurrentes, lado derecho, están naciendo los otros dos nervios cardíacos del vago. Nervio cardíaco medio y nervio cardíaco inferior. ¿Qué pasa del lado izquierdo? En el lado izquierdo me dicen que debajo del ganglio plexiforme, el cardíaco superior. A nivel del vago, cuando transita por el OTS, nace el nervio cardíaco cervical medio. Y del asa de los recurrentes, nace el cardíaco inferior. ¿Queda claro el concepto? Son dos sitios diferentes de nacimiento, pero por aquello de los traumas, pues deberán de pronto enfrentarse a eso. Los nacimientos de ellos. Listo. Simplifiquemos la historia, porque esta historia es muy compleja. Vamos a hacerlo lo más entendible posible y lo más concreto posible para ustedes. Cuando yo voy a hablar de plejo cardíaco, en mi cabeza tienen que haber dos conceptos muy claros. ¿Cómo se forma un plejo cardíaco? Primero, se forma por la historia de los nervios cardíacos que nazcan del simpático y del vago a la derecha o hacia la izquierda. O sea que en realidad son 6 nervios izquierdos y 6 nervios derechos. ¿Cierto? Primer concepto. Segundo, ¿dónde se forma el plejo cardíaco? El plejo cardíaco son fibras, tanto derechas como izquierdas, que bajan con el componente simpático y parasimpático, que buscan organizarse a nivel de la región de los grandes vasos del corazón. Es lo que estoy viendo ahí. O sea, en la base del corazón. Y cuando yo pienso en plejo cardíaco, lo primero que voy a hacer es hacer dos divisiones. El plejo cardíaco tiene dos grandes componentes: el plejo arterial y el plejo venoso. Y cuando voy a hablar de cada uno de ellos. Y cuando pienso en plejo arterial, pues voy pensando en estas fibras que van bajando y que se van seguramente en el callado de la aorta. Ahora, otro contexto, si yo reviso la figura, la direccionalidad de las fibras, la organización de las fibras. Miren, ahí no miren mis payasadas que yo hago aquí. Miren allá la historia. La organización de las fibras va a ser de tal manera que las fibras que son izquierdas, vagales y simpáticas, se van a ir por delante del callado aórtico. Mientras que las fibras que son derechas, simpáticas y parasimpáticas, se van a ir por detrás. O sea que hay alguien como que está orquestando y va dirigiendo esa historia, muy parecida a la historia del vago. Ya que el vago no solamente da estímulos, sino como que dirige la historia. Reflexión personal. No está en los libros, no sé si es lo que yo tomo como reflexión. Ahora, eso implica algo. Principalmente, o sea, cuando digo principalmente, quiere decir que tengo fibras que son izquierdas que se pueden ir hacia posterior. Y tengo fibras que son derechas que se pueden ir hacia anterior. Porque esto es solamente un entrecruzamiento. Eso es todo con todos. Hombre con hombre, mujer con mujer y sentido contrario. ¿Ves? Esa, de aquella reina, ¿cierto? Eso es todo con todos. Todo con todos. Pero principalmente las fibras izquierdas se van hacia anterior y principalmente las fibras derechas se van hacia posterior. Pero no implica que las posteriores se vayan hacia anterior y que las derechas se vayan hacia anterior y que las izquierdas se vayan hacia posterior. ¿Listo? Un concepto. Entonces, cuando pienso en plejo arterial, ya con estas fibras que estoy viendo ahí, el plejo arterial tiene 4 componentes. ¿Cuáles son los 4 componentes? ¿Me hablan de un plejo que va a ser? Preaórtico. ¿Qué hace el plejo preaórtico? Aquí lo estoy viendo en esta figura del blanco y negro. Esto que estoy viendo aquí es plejo preaórtico. ¿Qué es lo que hace principalmente el plejo preaórtico? Da fibras que se condensan hacia las coronarias. Entonces él va por delante de la aorta, manda fibras al callado de la aorta, pero a su vez él se proyecta y se prolonga y da unos nervios que viajan por las coronarias.
por obvias razones, y ya lo hemos visto, así como el plejo de Purkinje, donde se condensan el mayor número de esas fibras que van hacia las coronarias y que vienen del plejo preaórtico hacia la coronaria izquierda. Entonces se conoce como nervio principal de las coronarias, también conocido como de Arnulfo. Arnulfo en español. De Arnulfo. Lo que me está diciendo la imagen. Estoy leyendo lo que dice la imagen. ¿Sí o no? Bueno. Sin embargo, el plejo preaórtico no solamente da fibras a la aorta, muy callado, no solamente da las fibras que se proyectan hacia las coronarias, sino que da fibras que se continúan y se van hacia abajo. Las dejo ahí. Solamente las fibras que se van para abajo. Ahí las dejo. Segunda historia. Voy a encontrar las fibras que van a ser retroaórticas. Las fibras retroaórticas, ¿qué hacen? Pues doy fibras que vayan hacia la aorta, porque quiero formar plejos que vayan acompañando a las paredes de la aorta. Entonces voy a dar fibras que van hacia la aorta. Pero estas fibras retroaórticas, que es una vista posterior, no se quedan solamente, ojo, estoy por detrás, no solamente se quedan hacia la región posterior, sino que da fibras que van hacia abajo, como hizo el plejo preaórtico, y fibras que se continúan hacia la cara posterior. Y si se continúan hacia la cara posterior del corazón, seguramente irán hacia las aurículas, hacia las aurículas. Va principalmente por destino de llevar fibras nerviosas hacia las aurículas. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Listo, no más. Tercera parte de la historia. Es decir, estas dos. Las fibras que llegaron por debajo, fueron por delante y que llegaron por detrás, se están reuniendo en la tercera parte o el tercer constituyente del plejo arterial. Este plejo arterial, el plejo aórtico, van a ser esto. Las fibras anteriores y posteriores que confluyen y forman ahora un plejo infraaórtico. ¿Y confluyen en dónde? En una bolita. ¿Cómo se llaman las bolitas? Ganglios. Ganglio cardíaco superior o de Ruysberg. ¿Cuál no veo? Uno que está en la aurícula izquierda, pero aquí lo pinta Uche. Mal pintado. Es en la aurícula izquierda. En la garra posterior de la aurícula izquierda, si tengo un ganglio cardíaco superior, también tengo un ganglio cardíaco inferior. Entonces, la tercera parte de la historia va a ser un plejo, que le voy a decir plejo infraaórtico. El plejo infraaórtico tiene dos componentes. Las fibras que se sitúan en el ganglio cardíaco superior y unas fibras que se sitúan, aquí no está pintadito, en un ganglio cardíaco inferior, situado en la cara posterior de la aurícula izquierda. Si se me olvida, les digo ganglio de Perman. Entonces el chino, en vez de ponerle Herman, de ponerle Perman, para que sea diferente. Plejo ganglionado de Perman, cara posterior de la aurícula izquierda. ¿Listo? Se acabó la historia. Cuarto y último componente de eso. Reúno las fibras preaórticas, retroaórticas, infraaórticas y mando fibras que se sigan condensando hacia las coronarias. La cuarta y última parte del plejo arterial se llama plejo de las coronarias. Y acabo de sacar a ese componente. ¿Comprendido? ¿Muy difícil? No, realmente es más complejo. Pero esto es lo más fácil, sin rayar en mediocridad, que puedo contarles la historia de la información del corazón. ¿Vamos bien? ¿Comprendido? ¿O repasamos algo? Todo. ¿Desde cuándo? Desde nomenclatura. Introducción. Bueno, historia. Contingentes. Derechos e izquierdos, simpáticos y parasimpáticos. 6 fibras del lado derecho, 6 fibras del lado izquierdo. Que bajan y buscan reunirse y se reúnen con fluidez. Ahí, en esa región de los grandes vasos. Y cuando pienso en plejo cardíaco, pienso en dos divisiones, plejo arterial y plejo venoso. El plejo venoso, resumido, no voy a decir todo, el plejo arterial y venoso son los dos grandes constituyentes que tiene esta inervación del corazón, o este plejo cardíaco. Y cuando pienso en plejo arterial, voy a pensar en 4 cosas. Primero, fibras preaórticas. Se van por delante de la aorta,
Dan ramas al callado de la aorta, dan ramas que van hacia abajo y dan ramas que se distribuyen por las coronarias. De ahí nace el nervio principal de las coronarias o nervio de Arnulfo. Listo. Segunda parte de la historia, las fibras que van por detrás. Entonces, plejo retroaórtico, dando fibras al callado de la aorta por la parte posterior y fibras que se distribuyen hacia la cara posterior del corazón. Cara posterior del corazón significa aurículas. Fibras hacia las paredes de la aurícula derecha y aurícula izquierda. Tercera parte de la historia. Las fibras preaórticas y las fibras retroaórticas confluyen y se reúnen por debajo del callado de la aorta y me forman un plejo infraórtico que tiene dos componentes, porque son dos ganglios. Uno que está por debajo del callado de la aorta, que es el ganglio cardíaco superior. No, de Brisbane, sí, los epónimos, trato de evitar los epónimos de Brisbane, y las fibras que se proyectan hacia atrás, hacia la cara posterior de la aurícula izquierda, para formar un plejo denominado de perno. Y la cuarta y última historia, que es la combinación de todo, las preaórticas, las retroaórticas y las infraórticas, mandando fibras que se condensan hacia las arterias coronarias y se llama plejo coronario. Plejo venoso, señor. Van acompañando las paredes arteriales, van acompañando las arterias. ¿Listo? ¿Comprendido? Sí, bonito, ¿cierto? Bueno, plejo venoso, el segundo componente del plejo cardíaco. Y yo pensé que el corazón solamente hacía sístole y diástole. Si me voy para atrás, entonces si yo hablo del plejo arterial y hablo de su segundo componente, que es el plejo venoso, seguramente el plejo venoso tendrá un mayor número de fibras que vienen de las historias de los nervios simpáticos y parasimpáticos derechos, porque se van a ir por detrás. Pero también tiene contribución de las fibras izquierdas. Y es fácil, porque si yo tengo un plejo que es venoso, ¿hacia dónde va? Se condensará hacia vena cava superior, vena cava inferior, 4 venas pulmonares. Y esas historias venosas están sucediendo adelante o atrás. Atrás, o sea que si van para atrás también le van a dar inervación a aurícula derecha, a aurícula izquierda. Y si estoy en aurícula izquierda y aurícula derecha por detrás, me queda fácil también desplazarme hacia abajo y dar ramos nerviosos hacia los ventrículos. El plejo venoso van a ser fibras nerviosas que van con destino hacia esas 6 venas, las 2 cavas más las 4 pulmonares. Se distribuye por la cara posterior de las aurículas y llega hacia la cara inferior de los ventrículos. Y no más. ¿Dudas o preguntas? No le vuelvo a comprar nada. Claro, la historia se devuelve, como yo les digo así, entonces está bien. ¿Dudas o preguntas? Esta Semana Santa va a estar buena, ¿no? Ya con eso. Ese mes de Pascua va a estar bueno. Bueno, a eso vinimos. A llenarnos no solamente de Espíritu Santo, sino también a flagelarnos con anatomía. No se lo olvide, de un lado la Biblia, del otro lado la anatomía. Bueno, lo arterial para salir esto, porque estamos muy demorados. ¿Listo? Irrigación del corazón. Bouchet. Sí, Feney sí la dice, que Feney tiene unas cosas que no me gustan. Y si miran la tarjeta, da rabia porque no habla de eso. Es un problema. Entonces, por eso esta clase es muy especial, por eso. Le estoy contando más una experiencia de estudio, más que algo que encuentren en un libro. Listo, muy bien. Irrigación. Entonces tengo aorta, cuando la aorta sale a nivel del ventrículo izquierdo. Ella apenas sale me dice que tiene una dilatación. Y la dilatación se conoce como el seno de Valsalva. Y apenas tengo seno de Valsalva como dilatación, y apenas la aorta ya inicia ese recorrido ascendente, salen las 2 primeras ramas de la aorta, que van a ser las arterias coronarias. La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Voy a hacer la reflexión, voy a hablar de cada una de las ramas y después las conecto. ¿Qué tiene de especial la coronaria derecha?
La coronaria derecha, bueno, ¿por dónde lo ubico? Aunque ahí la imagen no es tan específica, pero creo que ella lleva un transitar, lleva un recorrido, está ocupando una parte del corazón. El surco auriculoventricular, o también conocido como surco coronario. Ese es el recorrido que ella está haciendo. Y aquí la veo hacia anterior y aquí la veo hacia posterior. Listo. Coronaria derecha. ¿Qué es lo lógico? Yo como coronaria derecha, apenas emerjo, hago la emergencia, salgo y decido recorrer a ese surco auriculoventricular o coronario derecho, voy a dar ramas que van a ser anteriores. Las ramas anteriores van a ser, miren la figura, no miren a mí. Las ramas anteriores van a ser superiores e inferiores y deberán ser entonces auriculares y serán ventriculares. No voy a hablar todavía de esto. Son anastomosis, las dejo ahorita cuando termine la otra columna. Yo solamente voy a dar ramas auriculares anteriores, auriculares ventriculares inferiores y anteriores. Doy la vuelta. Y cuando voy dando la vuelta, voy llegando a eso que debe ser el vértice. Como el borde o el margen del corazón. Entonces ahí me va a dar algo. Me va a dar la arteria del borde derecho que se va a transformar en una arteria marginal derecha. Pero la arteria del borde derecho o marginal derecha no solamente le da irrigación al borde derecho del corazón, sino que tiene ramas que se van hacia adelante y van a ser ventriculares anteriores derechas y las ramas para atrás que van a ser ventriculares posteriores izquierdas. Listo, salen. Ahora van por el surco coronario, pero está por detrás. ¿Cómo? Porque ventriculares posteriores izquierdas. Dije izquierda. Sí. Sí, qué pena. Estoy emocionado. ¿De qué estoy pensando en las anastomosis? Listo, me devuelvo. La arteria del margen, arteria del borde derecho y arteria marginal, que sigue su continuidad, va a dar unas arterias que van a ser ventriculares anteriores derechas y unas ramas ventriculares posteriores derechas. ¿Qué sería de mí sin ustedes? Gracias. Listo. Doy la vuelta y soy siendo coronario. Y cuando estoy en la parte de atrás, aunque la imagen no me lo muestra, lo más lógico es que hacia atrás de ramas ascendentes y ramas descendentes, que deberán ser auriculares posteriores derechas y ventriculares posteriores derechas. Inferiores. Ramas que van a ser auriculares y ramas que van a ser ventriculares posteriores derechas. No podemos dejar de minor. Sí, claro, eso es un pecado dejar eso ahí. ¿Qué estoy viendo que está sucediendo? ¿Qué me muestra atrás luz? La arteria coronaria derecha va a terminar, la rama terminal de ella es una arteria que le voy a decir arteria interventricular posterior. La arteria interventricular posterior va por un surquito que tengo en el corazón en la cara posterior del ventrículo, de los ventrículos, que va a ser un surco interventricular posterior. Pero algo me está diciendo la historia cuando reviso estas ramitas. Esa rama interventricular posterior pudiera pensar que lo punteado va hacia la izquierda, va hacia la derecha o va hacia adelante. ¿Cuál de las tres? La última, van hacia adelante. Y yo les había contado algo. Lo que por fuera en el corazón es surco, por dentro es tabique. Entonces el tabique, así como el tabique aquí nasal, el tabique también le digo ¿qué? Es un septum. Estas ramas que nacen de la interventricular posterior van a ser ramas septales que van a encargarse de la irrigación del tabique interventricular. ¿Sí o no? Listo. Septales posteriores. Hasta ahí. Coronaria izquierda. ¿Qué tiene mi coronaria izquierda? Le reponemos los 10 minuticos de ayer porque no quiero deberles nada. Eso no es culpa de César, entonces reponemos eso. ¿Qué tiene la arteria coronaria izquierda? Ella emerge, pero cuando emerge del seno de Valsalva y recorre más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros máximo, estoy viendo de que ella se divide. Y la división va a ser una arteria interventricular anterior y una que comienza a dar la vuelta que será la arteria circunfleja
Cuando yo soy interventricular anterior y voy seguramente cabalgando ¿por dónde? Por el surco interventricular anterior, voy a dar dos tipos de ramas. Unas ramas que serán ventriculares anteriores derechas y unas ventriculares anteriores izquierdas. Eso es lo que estoy viendo aquí. Pero adicionalmente me dice de que ella da unas ramas que siguen por el surco interventricular anterior, que están llegando a la punta del corazón, o sea, hacia el ápex, y lo que estoy viendo primero va a ser seguramente una unión, la segunda la hablamos ahorita, solamente la voy a dejar como esa arteria apexiana. Tengo dos apexianas, una que nace de la interventricular anterior y una que nace de la interventricular posterior. Pero cuando soy interventricular anterior y doy esos ramos ventriculares anteriores derechos o izquierdos, también la figura me muestra algo que está sucediendo. Vuelvo a hacer la misma reflexión. Esas ramitas van hacia la derecha, van hacia la izquierda o van hacia atrás. Van hacia atrás. Entonces van a ser unas ramas septales anteriores, con destino hacia tabique interventricular. Listo. Ahorita hago las anatomías. Sigo avanzando, pero bueno, hay algo que está haciendo esta jovencita antes de eso. Aunque la figura no lo muestra, la arteria coronaria izquierda también va a dar unos ramos antes de dividirse en la rama circunfleja y interventricular anterior, va a dar unos ramos que van a ser auriculares. Cuando salgo y ya voy a hablar de la circunfleja la damos hacia arriba. Entonces deberán ser ramos que van a ser auriculares anteriores izquierdos. La ramos hacia abajo, ramos ventriculares anteriores izquierdos. Cuando va dando la vuelta, se encuentra ahora con el borde. Entonces voy a dar la arteria del borde izquierdo que se transforma en arteria marginal izquierda. Y hago lo mismo que la derecha. Voy a dar ramos que van a ser ventriculares anteriores izquierdos y ramos ventriculares posteriores izquierdos. Doy la vuelta. Y cuando doy la vuelta, la figura no lo muestra, pero hago lo mismo que hice acá. Va por el surco coronario, cuando llega hacia atrás, da ramos auriculares posteriores izquierdos y ramos ventriculares posteriores izquierdos. ¿Y cómo termina mi arteria coronaria circunfleja? Anastomosándose con la interventricular. ¿Listo? Rama terminal de la coronaria derecha. Tercera y última historia para que se vaya. Yo sé que no se quiere ir, pero toca ir. Anastomosis. Dice que necesito anastomosis intercoronarias e intracoronarias. Anastomosis intracoronarias entre ramas de una misma coronaria. Anastomosis intercoronarias entre ramas de la coronaria derecha con ramas de la coronaria izquierda. ¿Qué me plantea la literatura? ¿Qué es esto? Pulmonar aórtica. Por delante de la cava voy a tener anastomosis. Voy a tener anastomosis por delante de la cava, voy a tener anastomosis por delante de la aorta y anastomosis por delante de la pulmonar. Anastomosis por delante de la pulmonar, anastomosis que van a ser infundibulares. Infundibulares. ¿Por qué infundibular? Infundibuliforme. Forma de embudo. Anastomosis que van a ser, pero ojo, las anastomosis infundibulares son entre la arteria interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda, con ramas de la coronaria derecha. Lo que dice la imagen, ¿no? Okay. Cuando veo las anastomosis preaórticas, van a ser entre coronaria izquierda con coronaria derecha. Y las otras anastomosis van a ser interauriculares, no tiene como sentido. Pero las anastomosis interauriculares van a ser por delante de la cava. Y esa es más rara porque esa la hace con circunfleja y con coronaria derecha con circunfleja por delante de la cava. Listo. Otras anastomosis. Estas anastomosis son intercoronarias. Otras anastomosis intercoronarias. La apexiana. La apexiana que es como la rama terminal de la interventricular anterior y la apexiana que es rama terminal de la interventricular posterior en el ápice
y se hacen anastomosis apexiales. Son anastomosis intercoronarias. Otras anastomosis intercoronarias. Entre la rama ventricular anterior derecha, que nace de la arteria del borde derecho que se transforma en marginal, más las ramas ventriculares anteriores derechas que nacen de la interventricular anterior. ¿Sí o no? Vamos, ¿cuál? ¿La qué? Ya no voy siguiendo los. No, este es coronaria izquierda. Y aquí viene interventricular anterior y esa que va a ser la circunferencia. Es que usted repitió lo mismo. ¿La qué? ¿La qué? ¿En cuál? ¿En qué? Interventricular anterior, entonces. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Lo último que dijo, profe, que fue. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que tengo anastomosis intercoronaria. ¿Entre quién? Entre la rama ventricular anterior derecha, que nace de una arteria del borde derecho que se transforma en marginal derecha, con una rama interventricular anterior que nace de la coronaria izquierda. Pero es una arteria interventricular anterior con su ramo ventricular anterior derecho. ¿Entre quién? ¿Qué anastomosis? ¿Cuál? 3. Anastomosis preaórticas. Por eso, pero no. Sí, entre la coronaria izquierda con la coronaria derecha. Pero usted no tiene interventricular anterior. Derecha con izquierda. La que tengo acá, que va a ser la infundibular, es la interventricular anterior con coronaria derecha. Y cuando tengo las auriculares, anastomosis interauriculares, va a ser entre circunfleja con coronaria derecha. Es lectura, solamente aquí trato de darles el contexto. ¿Por qué? Porque si lo leen en la tarjeta, en cualquier libro, no la van a encontrar. Y esto es fundamental. No van a ser cardiólogos, algunos sí, pero para tratar a sus pacientes necesitan como mínimo esto. ¿Listo? Bueno, y como que me lo van a preguntar, seguro. Listo. Anastomosis intracoronarias. Las anastomosis intracoronarias van a ser de la mente izquierda. Y la izquierda la estoy viendo entre dos ramitas que están naciendo. Una de la interventricular anterior van a ser anastomosis intracoronarias, van a ser anastomosis ventriculares anteriores izquierdas. ¿Entre quién? Entre la rama ventricular anterior izquierda que nace de la interventricular anterior y la que nace de la circunfleja. ¿Dudas o preguntas? Todas. ¿La qué? Las septales se encuentran. Ahora, hay un contexto y es hasta dónde llega el territorio de las septales. ¿Las septales se anastomosarán? ¿O cada una tendrá su territorio? Creo que sí se anastomosan. Pero cada vez, o sea, tienen como partes muy específicas en cuanto a la irrigación del tabique. Como anastomosis intercoronarias como tal no se considera. Sin embargo, se hacen pequeñas anastomosis a nivel de lo que es el tabique interventricular. ¿Dudas o preguntas? Estoy inspirado. ¿La qué? Apexiales es intercoronarios. No, en el surco cruciforme lo que voy a hacer es el surco cruciforme, que es la continuación del interauricular con el interventricular posterior y el coronario, es el punto preciso donde ellas puedo determinar el punto anatómico donde el seno coronario desemboca en la aurícula derecha. Para eso es mi surco cruciforme. ¿Comprendidos? Me falta una, pero más que anastomosis es la terminación de una con otra. Cuando la circunfleja se anastomosa con la rama terminal de la coronaria derecha, entiéndase interventricular posterior. ¿Sí o no? Hemos presentado irrigación. Ahora, todo esto tiene un sentido. Al final, mi competencia es aprender menos. Eso. Hoy, al pie de la letra. Después, ojalá no se les olvide. Eso sí, cualquier libro me lo dice. Pero eso es lo mínimo necesario. Y todo eso va de la mano con esto que acabo de contar. Entonces, por favor, como esto no se trata de memoria, sino de lógica, cuando vayan leyendo esto, que me plantea cualquier libro, eso lo encuentran en cualquier libro
yo tengo que parar mi libro aquí, que eso que me plantea cualquier libro como el resumen de los territorios de irrigación de coronarias, que vaya de la mano con una secuencia lógica de las ramas de la coronaria, de sus anastomosis, de sus encuentros, de sus distribuciones. ¿Listo? Bueno, creo que ya estamos dando una tercera y último aliento a la anatomía. ¿Cierto? Ya estamos cada vez buscando la más sencilla. Mañana vamos a ver lo venoso, pero si quieren puedo seguir, igual no tengo nada que hacer ahorita, ¿no? Hasta las 10 estoy esperando. Nos vemos mañana. Mañana vemos lo venoso. Déjenme desayunar en 20 minutos. ¿Está lista, por favor? ¿Qué pasó? Acuérdense siempre. Ay, no. ¿Vale?